Bienvenidos a este episodio que será viral. ¿Por qué tanta violencia en contra de jóvenes influencers? Miren, el 13 de mayo mataron a Valeria Márquez, una influencer de 23 años de edad, en Zapopan, Jalisco. Un caso impactante porque le quitaron la vida mientras hacía una transmisión en vivo. 2 días después, en Colombia, mataron a María José Estupiñán, también una joven muy activa en redes sociales. Bien, pues para entender qué está sucediendo, hoy nos acompañan Dani Alfaro, una joven influencer. Dani, te decía, 7.6 millones de seguidores. Primero, muchas gracias. No, a ti, gracias. Gracias. También está con nosotros David Saucedo, especialista en temas de seguridad. David, bienvenido. ¿Qué tal? Quiero saludarte a ti, la Victoria, a tus órdenes. Gracias, pues bienvenidos a los dos. Vayamos por partes y si me lo permites, David, vamos a empezar dándole la palabra a Dani. Dani, conocemos de tus publicaciones, una trayectoria ya como influencer. ¿Qué reflexión te dejan primero estos dos casos, lo que sucedió en Zapopan y este asunto del fin de semana en Colombia? Pues la verdad que es una situación muy lamentable y sobre todo más aquí en México que también tenemos muy normalizada la violencia y el hecho de que pues es muy fácil, aunque no quieras, envolverte con personas que están metidas en cosas malas. Pero en este caso particular de Valeria, creo que hay dos factores muy grandes que son sus mejores amigas, que qué miedo, que fueron cómplices, bueno, yo así lo creo. Entonces sí, es un tema muy, muy fuerte y sobre todo nos cuestiona a todos y no siendo únicamente figuras públicas, sino de que a quién tienes a tu alrededor. Por ¿Tus supuesto. amigos realmente son tus amigos? Ese es un punto muy interesante. Son figuras públicas que están en el ojo del huracán, que conocemos el día a día, sus actividades, a veces desde la mañana hasta en la noche. Y esto, no hay duda, David Saucedo, vulnera a quienes tienen cierta actividad en redes sociales. ¿No lo consideras? Sí, por supuesto, lo que podemos apreciar, coincido plenamente con lo que dijo Dani Alfaro, pero podemos apreciar dos tendencias. Los ataques del crimen organizado contra aquellos influencers que realizan contenidos, que generan contenido del corte periodístico, que están hablando acerca de lo que ocurre en los distintos estados del país, zonas del país en donde hay actividad criminal. En ocasiones, los influencers realizan esta labor de monitoreo y de reportar y compartir a sus audiencias lo que ocurre en materia de incidencia delictiva. Esto suele molestar a los grupos criminales porque los cárteles lo que buscan es dictar una línea editorial, es decir, marcar qué se dice de ellos y qué no se debe decir de ellos. Entonces es cuando se dan algunos de los lamentables ataques que hemos presenciado en las últimas fechas. Y por otro lado están los influencers que lamentablemente tienen algún tipo de conexión con los grupos criminales, ya sea como relaciones interpersonales, o bien forman parte de la estructura empresarial, o bien son voceros también de la actividad de los grupos del narcotráfico. Ujú. En todo caso, sin importar cuál sea la modalidad, lo cierto es que los grupos criminales están dirigiendo su atención hacia los influencers, tal y como en su momento dirigieron su atención hacia los defensores de derechos humanos o hacia los periodistas y medios de comunicación. En consecuencia, lo que se tiene que ir construyendo son mecanismos de blindaje para los influencers que lamentablemente sufren algún tipo de amenaza o en su caso ya de atentados a su vida, a su integridad por parte de los cárteles de la droga. ¿Qué piensas de esto, Dani? ¿Qué tan necesario es que ustedes cuenten con un mecanismo de protección a influencers? Por ejemplo, ¿existe un mecanismo de protección a periodistas, activistas, a defensores de derechos humanos? ¿Tú crees que se requiere alguna protección para ustedes? Yo creo que va a haber cierto tipo de influencers que sí, que son muy grandes. Hay muchísimos que son mucho más grandes que yo. Pero yo creo que donde sí te puedes proteger y todo es cuando vas a eventos públicos, eventos donde va a haber demasiada gente. Yo creo que ahí sí no está nada mal que contratar el escolta y todo eso para ser precavidos. Pero yo más que nada es con quién te juntas. Siempre es marcar una línea y ser muy, muy, muy precavido y ser una persona que selecciona bastante bien a sus amistades, a sus novios, parejas y tratarse de involucrar lo menos posible. Yo sé que al igual, aunque hagas esto, no estás exento de que te pase algo,
pero más vale prevenir que lamentar. ¿Cómo logras esto, Dani, en un mundo que pareciera difícil de controlar, en donde tú eres una figura pública a quien le pueden ofrecer acuerdos comerciales, todo tipo de propuestas y demás? ¿Cómo controlarlo? O sea, supongo que cuentas con un equipo que pone filtros y demás, porque no sé de qué otra manera se podría filtrar esto, Dani. Sí, o sea, yo creo que, te digo, siento que aquí la cultura en México tenemos muy normalizado lo que es el narco, lo que es personas que lavan dinero. O sea, son temas muy fuertes, pero que es algo muy normalizado y que convives con ellos día a día y a veces ni te das cuenta. Entonces, siento que lo máximo que podemos hacer nosotros, porque también nos animó a que vivamos con miedo todo el día y que tengamos seguridad 24/7, o sea, no sé, siento que es más bien ser muy precavidos, poner demasiados filtros y Ujú. aunque, insisto, aunque no seas figura pública, te tienes que cuidar de tus amistades y con quién te relacionas. Al fin y al cabo, uno lo siente, uno lo huele cuando alguien está metido en malos pasos y uno también sabe cuando un amigo es mala leche. Fuera de eso, en eventos públicos, pues sí, o sea, andar con seguridad y todo, pero ni modo que cada influencer o si te quieres dedicar a esto tengas que contratar todo un equipo de seguridad porque es algo bastante irreal. O Claro. sea, ni siquiera muchas personas con realmente un poder y un poder adquisitivo tienen ese tipo de seguridad. Entonces yo siento que lo máximo que podemos hacer es seguir nuestra intuición, Ujú. no juntarte con gente mala en todo el ámbito de la palabra y cuidar mucho tus amistades porque los verdaderos amigos se cuentan con los dedos y con Por, una sola mano. Por supuesto, ¿cómo tendría que ser un posible mecanismo de protección, David Saucedo, desde tu punto de vista como experto en temas de seguridad? ¿Cómo podría ser? ¿Qué tan práctico sería? ¿Qué tan difícil sería brindarle protección a un influencer? Yo creo que habría que superar el esquema que ya se diseñó para los defensores de derechos humanos y para los periodistas. Como tú sabes, en estos casos es a petición de parte. Es cuando algún comunicador recibe alguna amenaza, ya sea en la vía pública, de manera verbal, vía redes sociales, vía algún llamada telefónica, en automático puede marcar a un número telefónico para que se haga un despliegue del mecanismo de protección, que va desde un botón de pánico para poder llamar en tiempo real a las fuerzas de seguridad pública que estén cerca de su domicilio, cerca de su geolocalización, hasta la escolta, como decía Dani, es decir, alguien que tenga permanentemente un diamante de seguridad que le esté protegiendo. En ocasiones incluso se contempla, dependiendo de la amenaza, la radicación, la reubicación del periodista o el defensor de derechos humanos en otro domicilio, a efectos de que no sufra ataques. Lamentablemente, tú lo sabes bien, estos mecanismos no han funcionado del todo. Claro. Hay casos ya de defensores de derechos humanos y de periodistas que aún contando con este sistema de protección han sido lamentablemente asesinados. Recuerdo el último caso, si no me equivoco, fue en Guanajuato, en donde un comunicador también, un periodista que utilizaba las redes sociales, Facebook de manera intensa, iba con una escolta de 4 elementos y aún así fue asesinado. Es decir, lo que necesitamos es un mecanismo que realmente cumpla con su objetivo, no solo de manera reactiva, sino de manera preventiva. Por supuesto que habrá que ver experiencias que hay a nivel internacional que quizás sean más exitosas para cumplir con la encomienda. Al día de hoy sigue siendo una tarea incumplida, darle protección a los periodistas que están bajo amenaza. Incluso periodistas a nivel nacional como Azucena Oresti o Ciro Gómez Leiva han sido blanco de amenazas, y en el caso de Ciro también de un atentado en el que afortunadamente salvó la vida. Bien. Es decir, para el caso de los influencers tenemos que innovar para Sí, claro. encontrar nuevos mecanismos de protección. Justo se tendría que dar toda una creación. A ver, Dani, derivado de lo que sucedió en Zapopan y en Colombia, cuéntame un poquito desde tu punto de vista y la parte humana. ¿Tú has pensado un poco en retraerte, en cambiar tus publicaciones, quizás no dar referencia de ubicaciones, de lugares? No sé, casi es imposible al día de hoy porque pues eres una figura pública, pero ¿sí has pensado en cambiar la manera en que llevas tus redes? Pues a base a eso no, pero sí trato de ser lo más precavida posible. Por ¿Cómo lo ejemplo, haces, por ejemplo? no subir historias en vivo, o sea, como de que las subo horas después, pero a veces es inevitable, o sea, ¿qué vas a hacer cuando hagas un en vivo?
en TikTok, en Insta. Pues obviamente la gente va a ubicar dónde estás en tiempo y todo porque estás en un en vivo. Ujú. Yo, más bien, o sea, no sé, siento que es muy difícil aquí en México, pero el problema se tiene que atacar de raíz. El problema no es el influencer, no son los que se están manifestando, no es el periodista, o sea, aquí el problema es la facilidad que se tiene para matar a las personas aquí en México. Ese es el verdadero problema. ¿Cómo es tan fácil conseguir una pistola? ¿Cómo es tan fácil contratar a un sicario? ¿Cómo es tan fácil matar a alguien y que no haya consecuencias? Ese es el verdadero problema. Entonces, si a mí me preguntas que se ocupa un nuevo esquema para los influencers, se ocupa un nuevo esquema para los que violentan, para los que matan, para los que atacan. Ese es el verdadero problema, porque por más que nos protejamos, por más que yo viva en un búnker o cualquier influencer, el que te va a hacer mal, te va a hacer mal. Claro. El que te tenga envidia, el que te quiera fregar, lo va a hacer. Entonces, se me hace muy injusto que nosotros como figuras públicas tengamos, aparte de que pues nos llega hate y toda la mentalidad que tenemos que soportar, ¿no? Que digo, no es el trabajo más difícil del mundo, pero es lamentable que ahora tengamos que preocuparnos por nuestra seguridad y como cualquier ser humano que también aquí viviendo, pues estás viviendo peligro, ¿no? Claro. Ya sea que alguien te tenga poquita envidia, que le ganaste el puesto a tal persona, qué sé yo. Si tú me preguntas personalmente, la verdadera problemática es la facilidad que se tiene hoy en día de agarrar una pistola y matarte, porque ya no, o sea, yo siento que lo que más indignó en este caso es que fue en un en vivo, no hubo pudor, no hubo respeto, no fue, ni siquiera hubo la privacidad de matar a alguien, ¿no? Esa poca dignidad que queda, o sea, fue Sí, en a un en sangre vivo fría, tal cual. a sangre fría. Entonces, eso es lo que realmente preocupa, eso es lo que realmente es alarmante, que ya no, Bien. ya mínimo, ya no se la piensan para matarte, ya no es como que, ay, lo tengo que planear y tiene que ser cuando sea de noche y en un lugar oscurito, no, a plena luz del día, en tu Claro. propio negocio, en un en vivo y que tus amigas fueron cómplices. Eso es lo alarmante. Qué complicado. David Saucedo, ¿qué piensas de esto? Nos dice Dani, el problema hay que arrancarlo de raíz, el problema no son los influencers, el problema hay que apuntarlo, o el foco va hacia otro lado, David. Bueno, ojalá se pudiera combatir de manera genérica a quienes generan violencia homicida en el país, pero lo veo muy, muy complicado. El esquema que se ha estado instrumentando, un esquema imperfecto, es el de proteger a ciertas personas, ciertos segmentos de la población que por su actividad natural corren a riesgo. Me refiero evidentemente a periodistas, defensores de derechos humanos, políticos, jefes policíacos, policías de a pie, en este caso influencers. Sí, desde luego que la solución ojalá fuera justamente esa. Hace poco platiqué con autoridades japonesas y en Japón se resuelven el 90% de todos los homicidios. Quedan sin resolverse un segmento muy pequeño de 10%. En México es la misma cifra, pero al revés. Están sin resolverse el 90% y solo se resuelve escasamente el 10% y son cuando son asesinatos pasionales, cuando queda claro que hubo un ataque por parte de una pareja, expareja. Es decir, lo que tenemos que hacer, en efecto, es combatir la violencia homicida, pero esto es sumamente complicado en un contexto de guerra de cárteles, en donde los grupos del narcotráfico se están disputando el control de la venta de drogas al menudeo y las rutas de exportación hacia los Estados Unidos. Entonces, sí, ojalá tuviéramos esta posibilidad, coincido plenamente, lo veo posible, pero improbable. Improbable, es un tanto difícil. Dani Alfaro, ustedes como influencers muchas veces tienen más peso sobre los hijos que los propios padres. A veces los padres son ignorados y los hijos les hacen más caso a los influencers. ¿Qué le dirías tú, por ejemplo, a las chicas? Hablemos, por ejemplo, de las mujeres que te siguen. Tú decías hace ratito, hay que cuidar con quién se juntan. ¿Qué reflexiones podrías compartir en ese sentido para quienes quieren ser influencers o simplemente para que escuchen un consejo de ti? Que escuchen a sus papás. Cuando tus papás te dicen, esa amiga no, o ese novio no, háganles caso. Yo sé que somos muy contreras, nos encanta
decir todo lo contrario, pero de verdad que ellos únicamente buscan protegernos. Y en todo caso, de verdad, siempre confíen en su intuición, no se junten con personas relacionadas al narco o que tengan ahí como unas cosillas medio turbias, si saben de lo que estoy hablando. Traten de cuidarse mucho, mucho, mucho y no necesitan demasiados amigos. A veces Con dos, tres les pareciera, basta. a veces pareciera algo aspiracional, ¿no? Ahora que se habla de los narcocorridos Sí. y demás, pareciera que mucha gente aspira a pertenecer a ese mundo, ¿no? Sí, es que no te voy a negar. Yo soy del norte, a mí me encantan los corridos, me encanta cantarlos, porque sea lo que se esté cantando, no sé, ese tipo de música como que te empodera, ¿no? Como que dices, ah, yo las puedo, yo puedo con esto. Algunos corridos son una manera de manifestación, pero pues el problema no es la música, ay, los truenos, el problema no es la música, el problema son los que ocasionan la violencia. Sí, O por sea, supuesto. eso no, no hay duda. Pero como dicen, pues es muy difícil, es muy difícil arrancar ese problema de raíz porque viene pasando desde que existe México, casi, casi, o sea, y todo está muy relacionado. Entonces sí, es muy complicado y lamentablemente nos toca a nosotros cuidarnos. Entonces el consejo que yo puedo dar es cuiden sus amistades, cuiden con quién andan. Ni el regalo más fregón, ni aunque el güey te baje la luna y las estrellas y te dé el dinero del mundo, nada lo vale como tu vida. Entonces, si ya sabes que estás poniendo en riesgo tu vida con amistades o con el novio, no lo hagas, no lo vale. Seguramente te van a escuchar y posiblemente algunas se queden con algo de lo que nos has compartido este día. Dani, David Saucedo, desde tu punto de vista como experto en temas de seguridad, ¿qué le dirías, por ejemplo, hablábamos ahorita de los jóvenes que ven como una aspiración pertenecer al mundo de los criminales y demás, y ni se diga quienes quieren ser influencers, pero a través de ese camino? ¿Qué podrías reflexionar al respecto, David? Es que es de dos vías. Por un lado, sí hay un segmento de la juventud que por la atmósfera de narcocultura que ha permeado en distintas partes de la sociedad mexicana, aspiran a tener este modo de vida. Pero curiosamente, también hay narcotraficantes que se quieren volver influencers, que quieren tener vida en redes sociales, que quieren tener incluso que su vida se retrate en la pantalla grande. Hay que recordar estos encuentros que tuvo el Chapo Guzmán con Kay del Castillo y con Sean Penn para producir su propia bioserie. Es decir, hay muchos narcotraficantes que buscan a grupos musicales para que les compongan piezas, canciones. También los narcotraficantes en esta megalomanía que tienen, también tratan de ser influencers. No solo es de ida y vuelta, quiero decir. No solo es utilizar a los influencers, sino ellos mismos también convertirse en algo parecido. Incluso algunos narcotraficantes, familiares de ellos, ya posan como modelos en revistas, anuncian marcas, es decir, venden sus entrevistas en medios de comunicación. Se trata de un fenómeno muy complejo. Yo te diría que la mayoría de los jóvenes que se incorporan a la actividad criminal, obviamente hay un grueso, hay un segmento, perdón, que lo hacen de manera forzada, como lo Ujú. vimos en el Rancho Izaguirre, pero hay otro segmento que también tiene esta aspiración de convertirse en una persona de dinero, con bienes, riquezas, lujos, una vida de glamour. Pero también hay algo muy real en el México de hoy en día. La economía mexicana no está en condiciones de darle empleo a todos los jóvenes que están incorporándose al mercado laboral. Y muchos solo tienen tres opciones: migrar a los Estados Unidos, dedicarse al comercio informal o incorporarse a los ejércitos del narco. Y de ahí es que se tiene que blindar la familia, se tienen que blindar ellos al momento de tomar decisiones. Pues estamos llegando a la parte final de este episodio que será viral. Y por supuesto que me gustaría antes de irnos, Dani, que nos dejes una reflexión después de lo que hemos platicado, pero sobre todo después de lo que se vivió en Zapopan y en Colombia. Perdón, es que está asustada por los truenos. No te preocupes. Pero lo que sí quiero decir es que nada, ni todo el dinero del mundo vale tu paz. O sea, jamás reemplaces eso por querer arriesgarte a una vida donde estás sacrificando tu paz, donde estás sacrificando si no vas a
estar presente al día siguiente. Entonces, yo sé que es difícil, yo sé que no tenemos la mejor economía, pero sí se puede salir adelante, simplemente se necesitan las ganas, se necesita el querer hacerlo y pues obviamente va a estar más difícil, ¿no? Claro. Yo sé que muchos dicen que también que el narco y lavar dinero no es nada sencillo, pues sí, no es nada sencillo porque en cualquier momento te pueden matar, pero para empezar sí es sencillo. Entonces, nada vale tu paz, no te arriesgues y no mires tanto TikTok, no mires tanto las redes sociales, enferma y te mandan en un camino donde no quieres terminar ahí. Así que enfócate, trabaja en ti y no mires a los lados, como un caballo. Perfecto, Dani. Pues muchas gracias. David Saucedo, después de lo que hemos platicado este día, ¿con qué te quedas en el sentido de lo que estamos viviendo? Nos decía Dani, no hay ni siquiera pudor para asesinar. ¿Qué viene en este sentido? ¿Con qué te quedas, David? Lamentablemente percibo que los grupos criminales, como no se ha capturado a ninguno de los narcotraficantes que atentaron en contra de influencers, la impunidad genera la repetición del acto. Como no hay sanción, no hay detenidos, esto va a continuar. Tendría que detenerse evidentemente a los autores materiales e intelectuales que lamentablemente asesinaron a Valeria. Pero hasta el momento no vemos que haya un avance en la investigación y en los casos anteriores lo mismo. El pirata de Culiacán, los atentados que sufrió Marquitos Toys, quienes han atacado a los influencers siguen en la impunidad. No han sido detenidos, órdenes de aprehensión se han liberado, pero no hay un proceso, no hay ninguna sentencia condenatoria en contra de nadie que haya hecho esto. La impunidad es una invitación para que esto se siga repitiendo. Me pesa decirlo, no me gustaría comentarlo en estos términos, pero es real. Si no hay detenidos, seguirá habiendo influencers asesinados. Muy bien, pues yo les agradezco, gracias David. Estamos terminando este espacio. Antes de irnos, regularmente hacemos esta dinámica con nuestros invitados y me gustaría escuchar, Valeria, perdóname Dani, en una sola palabra, Dani, ¿con qué te quedas o cómo podrías definir lo que están viviendo las influencers en medio de la violencia? En una palabra, por favor. Mm, que parece un chiste. Parece un chiste. David, Parece un chiste porque te digo, ya no hay pudor, ya no hay dignidad ni en eso. Entonces, parece un chiste. O sea, nuestra seguridad parece un chiste. nuestra Porque no se hace seguridad nada al parece un chiste. respecto. Estás viendo que te la están matando enfrente Claro. de ti. Y ya nos decía David, Y ya. sin Y se detenidos. va a olvidar en una semana. Ojalá que no, ojalá que haya una investigación. David Saucedo, en una palabra, ¿cómo Esperemos. podrías definir lo que está sucediendo con los influencers en medio de este clima de violencia? Incertidumbre. Incertidumbre. Pues vaya incertidumbre, es real lo que está sucediendo. Yo les agradezco muchísimo a los dos, de verdad que lo que nos cuenta Dani desde su punto de vista como influencer, que me sorprende que de momento hasta dice, no vean tanto TikTok, es real, o sea, lo está diciendo Dani con millones de seguidores, pues ahí se los dejamos de tarea. Hemos llegado al final, muchísimas gracias a Dani Alfaro, joven influencer mexicana, le decía, con más de 7.6 millones de seguidores. Dani, muchas gracias. Gracias a ti. También agradezco a David Saucedo, especialista en temas de seguridad. David, agradezco tu colaboración este día. Gracias, Dani. Gracias, tocayo. Un abrazo. Con mucho gusto, pues llegamos al final de este episodio que será viral. ¿Ustedes qué piensan, Ahí están los puntos sobre la mesa para reflexionar. Híjole, la están pasando complicada, pero no solo son los influencers, en realidad es porque esto quedó documentado en videos, pero el clima de inseguridad pues nos abraza a todos de momento, pero lo que nos comparten nuestros entrevistados del día de hoy pues es muy, muy interesante. Y lo más interesante será escuchar y leer lo que ustedes piensan al respecto. Ojalá que puedan dejarnos un comentario y compartir este episodio que sin duda será viral. Yo soy Juan Rivas, pásenla bien por favor.